Hello, hello. Hello, students. Hola, estudiantes. We are going to learn the simple present tense. Vamos a aprender el tiempo presente simple. We're going to see the uses. Vamos a ver los usos, the structure, la estructura, in the affirmative, negative, and interrogative forms. ¿Sí? La forma afirmativa, negativa, interrogativa. My name is Paula Tolava. Y esta es una edición especial. Ok, let's start. Empecemos. Ok, we use the simple present to express. Number 1, habits. General truth. Permanent situations. Future timetables. Instructions and directions. Usamos el presente simple para expresar hábitos, rutinas, acciones repetitivas, ¿sí? También utilizamos el presente simple para general truth. Quiere decir verdades generales. Pueden ser algunas leyes de la naturaleza, o algo que se repite constantemente y por lo tanto son verdad siempre. Siempre tienen el mismo resultado. Permanent situations, situaciones permanentes. Future timetables, horarios o algunas planificaciones a futuro. Algunas. Y instructions and directions, para dar instrucciones, cómo hacer algo, darle los pasos y darle orientación, directions. Bien, entonces, mantengamos en mente estos usos del presente simple. Recordemos, el presente simple es usado para estos. Muy bien, el presente simple se utiliza para expresar, vamos a verlo aquí, acciones habituales o cotidianas que suceden con una cierta periodicidad. En este caso es muy común el uso de adverbio de frecuencia, frequency adverbs, como por ejemplo, always, siempre, usually, usualmente, sometimes, algunas veces, never, nunca, yes? Y hay algunos más, often, a menudo, hardly ever, casi nunca, yes? Y otros más que son otras frases, ¿sí? Como por ejemplo, every day, todos los días, every week, todas las semanas, every year, todos los años, ¿sí? Every Monday, todos los lunes. Vamos a ver este ejemplo de aquí. I play tennis every Tuesday. I play tennis every Tuesday. Yo juego tenis o practico tenis every, todos los martes. Es una acción repetitiva, por eso le decimos que son hábitos o rutinas. Vamos a ver este otro ejemplo. Usamos el presente simple para expresar afirmaciones o hechos universales. Vamos a ver el ejemplo. The sun rises every day. The sun rises every day. ¿Qué quiere decir? El sol sale todos los días o el sol se eleva todos los días. Es una verdad universal. Lo mismo si hablamos, por ejemplo, de la temperatura a la que se hierve el agua o se congela, son hechos o reglas naturales universales. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Es algo universal y es una regla. Bien, vamos al otro uso que utiliza el presente simple. Si nosotros queremos referirnos a situaciones permanentes, por ejemplo, for example, he works in a bank. Él trabaja en un banco. Yes? Permanentemente está trabajando ahí. Quizás quedó defectivo, entonces trabaja ahí.
no va a cambiar de trabajo. Acciones que ocurren en el futuro o en un horario establecido. Vamos a ver el ejemplo. The train leaves at 9:15 in the morning. ¿Qué estamos diciendo aquí? Dice acciones que ocurren en el futuro, en un horario. Horario, recuerden esa palabra, horario. Dice, the train leaves. El tren parte, sale, ¿sí? At 9:15. Quiere decir a las cuarto pasada de las 9. En otras palabras, traducido, a las 9:15. In the morning, de la mañana. Vamos a ver el otro caso. Usamos el presente simple en situaciones de larga duración. Es un poco parecida a las permanentes, ¿sí? Y dice que se mantienen a lo largo del presente y en el futuro. Por ejemplo, I live in Venice. Actualmente vive en Venecia y pues no tiene otras intenciones de cambiar en el futuro, así que va a seguir viviendo ahí. Y dice, I live in Venice, vivo en Venecia. ¿Ok? El otro uso, instructions, instrucciones de cómo usar o llevar a cabo alguna cosa, alguna tarea. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro manual, ¿sí? Cuando compramos algún artefacto y dice, primer lugar, encienda el aparato o enchufe el aparato o apriete el botón. Bueno, el tiempo que está utilizando es el presente simple, ¿sí? Para dar instrucciones, para indicar los pasos que se deben tomar para hacer algo. Por ejemplo, first, you fold the paper in half. Primero, usted dobla el papel por la mitad. Puede continuar la instrucción, ¿sí? Then, luego, then you cut it, luego lo cortas. Finally, finalmente, you paste it, lo pegas. Le dan instrucciones de cómo hacer algo, por ejemplo, una manualidad o alguna tarea, ¿sí? Entonces recordemos en pocas palabras, el presente simple lo utilizamos para acciones habituales o cotidianas, es decir, rutinas, con adverbios de frecuencia, ¿sí? Para hechos universales, ¿sí? Leyes, para situaciones, eventos permanentes, como un trabajo, o que son de larga duración. Si queremos hablar de horarios establecidos, ¿sí? Como por ejemplo, el tren sale, el colectivo llega, ¿sí? El programa comienza, las clases comienzan a las 9, terminan a las 1, en fin, ¿sí? Estamos hablando de horarios. Si tenemos que hablar de horarios, presente simple. Si queremos dar instrucciones de cómo hacer algo, decir los pasos, los procedimientos, primero, después, luego, finalmente, vamos a dar instrucciones, entonces las hacemos con el presente simple. Recordemos estos usos: rutinas, hechos universales, acciones permanentes, horarios, situaciones de larga duración y dar instrucciones o pasos. Bien, continuemos. Como todo tiempo verbal, ¿sí? El presente simple hace referencia a ese estado, ¿sí? Al tiempo presente. Cada tiempo verbal va a tener su estructura de oraciones. En este caso, affirmative. Va a tener afirmativa, negativa y pregunta, interrogativa. Bueno, en las oraciones afirmativas, la estructura de la oración es la siguiente. En primer lugar tenemos el sujeto. En segundo lugar, el verbo. Y en tercer lugar, el complemento. Vamos a ver cómo formamos una oración con este tiempo presente. I love sports. I love sports. Yo amo los deportes. A mí me encantan los deportes. ¿Yes? Si yo quiero decir, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. I like football. ¿Sí? Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. En las oraciones afirmativas vamos a hacer una diferencia. Presten atención. Por eso le puse el cartel importante, important.
Pay attention. Si el sujeto es la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, debemos agregarle al verbo ese. Ese. Bien, mantengamos eso en mente. Si mi sujeto es he, she, it, en afirmativo, vamos a agregar al verbo ese. Para el resto de los pronombres, es decir, los sujetos, I, you, we y they, ¿sí? El verbo, este de aquí, del medio, ¿sí? Queda en infinitivo. Infinitivo significaba verbo base, verbo que no cambia, ¿sí? Verbo raíz, ¿sí? Entonces se queda como verbo infinitivo sin el to, sin esta palabrita to, ¿ok? Por ejemplo, este love no tiene acá adelante el to, ¿sí? No va el to, va I love sports. Yo amo los deportes. Si a mí me encanta la pizza, I love pizza. ¿Mm? Si me gusta el fútbol, I like football. Si me gusta el inglés, I like English. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver ejemplos. Dijimos que si el sujeto era he, she, it, o sea, la tercera persona del singular, agreguemos ese al verbo. Vamos a ver. Quiero contar que ella trabaja. She work. El verbo es work, trabajar, pero dice que al verbo, si mi sujeto es she o he o it, vamos a agregarle ese. Entonces queda, she works at a shop. Ella trabaja en una tienda, en un negocio. ¿Yes? Así estaría correcto. Yes. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo me quiero referir al sujeto they, ellos, y quiero contar que ellos andan en sus bicicletas para ir a la escuela. Bueno, they ride their bikes to school. Ellos van en bicicleta o usan sus bicicletas para ir a la escuela. ¿Se fijaron cómo está el verbo ride? No le agregué ese ni nada. ¿Saben por qué? Porque el sujeto es they. Y habíamos dicho que si el sujeto en afirmativo de presente simple era yo, you, we y they, I, you, we y they, si estos eran nuestros sujetos, dice que el verbo queda en infinitivo. Queda en infinitivo. Entonces, si yo lo conocía el verbo como ride, no le agrego nada más. Y queda ride. They ride their bikes to school. Si yo quiero decir, yo monto mi bicicleta para ir a la escuela, I ride my bike to school. Si nosotros usamos nuestra bicicleta para ir a la escuela, we ride our bikes to school. ¿Ven? El verbo ride no cambia. Pero si mi sujeto era she o he o it, al verbo le agregamos s. Por ejemplo, a work le agregamos s, works. Bien, mantengamos eso en mente. En afirmativo, entonces, el orden correcto sería sujeto, verbo, complemento. Si el sujeto es he, she, it, el verbo le agrego s. Si el sujeto es I, you, we y they, no le agrego nada. Voy a usar el verbo como lo conocemos, en infinitivo, y su complemento. Continuamos. Vemos aquí un poquito más visualmente. La forma afirmativa entonces son dos. El verbo en infinitivo. Like en infinitivo. Go en infinitivo. Study en infinitivo. Pero si mi sujeto era he, she, it, como acá, ¿ven la diferencia? He, she, it. Importante. Le agrego S. Fíjense con I no agrego nada. Con you tampoco. Con we tampoco. Con you tampoco. Y con they nada. Entonces, todos los demás sujetos van a usar el verbo en infinitivo. Menos he, she, it. ¿Qué le agregamos? S al final. Acá tenemos algunos ejemplos también. Si yo quiero decir, hablar de los gustos, likes. Si ella va a algún lugar, goes o studies.
Yes. Pero si el sujeto son I, you, we y they, pues vamos a usar el verbo en infinitivo. Like, go, study, etc. Entonces recordemos eso. No nos olvidemos de esto. Solo en la tercera persona del singular, en afirmativo, al verbo le vamos a agregar ese. Con las demás personas, no. Ahora vamos al negativo. ¿Cómo formar oraciones negativas con presente simple? Bueno, en las oraciones negativas, la estructura de la oración es la siguiente. No lo olviden. Vamos a poner el sujeto seguido del do not o seguido del does not. Estos se llaman auxiliares. Auxiliares. ¿Sí? Tenemos dos auxiliares. Podemos usar uno o el otro, según nuestro sujeto. Entonces el orden de la oración es sujeto, auxiliar negativo, verbo en infinitivo y complemento. No lo olvidemos. Usamos el auxiliar does not o que su forma corta es doesn't, si el sujeto es, ¿quién? Miren, la tercera persona del singular, he, she o it. Si mi sujeto es he o she o it, voy a utilizar para negar does not, o la forma corta doesn't, yes, seguido de ¿qué cosa? El verbo en infinitivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Examples. Mary doesn't like fish. A Mary no le gusta el pescado. No le gusta. Ugh. It doesn't snow here in winter. It. Creo que estamos hablando del clima, ¿sí? It doesn't snow here in winter. Snow, nevar, nieve. Aquí en invierno. Quiere decir, no hay nieve o no nieva aquí, ¿sí? En invierno. No cae nieve. No cae nieve aquí en invierno, ¿sí? It. Para negar con it sobre el clima, vamos a utilizar doesn't. Y sigue snow, el verbo nevar. Bien, ¿se dieron cuenta en los dos casos? Estamos hablando de la tercera persona del singular. Habíamos dicho que en la afirmativa agregamos ese al verbo y aquí no le agregamos nada. ¿Saben por qué? Porque la S está escondida aquí, en el das, aquí. ¿Sí? Entonces ellos hacen todo el trabajo y ya no nos tenemos que acordar a cada verbo, agregarle la S, la ES, la IS, ¿sí? Entonces, queda así. Sujeto, doesn't y verbo en infinitivo. ¿Bien? Cuando nuestro sujeto es he, she, it. He, she, it, usamos doesn't. Vamos a ver qué pasa con el resto de los sujetos. Para el resto de los pronombres I, you, we, they, yo, tú, nosotros y ellos usamos el auxiliar negativo do not. O en forma corta don't. Yes? Vamos a ver examples. I don't get up early on Sundays. Yo no me levanto temprano los domingos. I don't get up early on Sundays. Vamos a ver otro ejemplo. They, ellos. They don't have classes on Saturdays. Ellos no tienen clases los sábados. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, hablé de mí mismo, I, y de ellos. No negué con doesn't, negué con don't. ¿Seguido de qué? El verbo en infinitivo.
Así negamos con el presente simple, con don't y con doesn't. Don't y doesn't para negativo. Fíjense, I con don't, you con don't, he, she, it doesn't. We don't, you don't, they don't. Y le sigue el verbo en infinitivo, ¿sí? Ya no llevan S ni nada, porque para negar he, she, it usamos doesn't, seguido del verbo infinitivo también. Bien, ya estamos por terminar. Estamos viendo ahora la forma interrogativa. ¿Cómo hacer preguntas con presente simple? Recuerden que podemos preguntar sobre horarios, sobre rutinas, sobre hábitos, sobre verdades universales. Podemos preguntar sobre cosas permanentes, si son así. También podemos preguntar sobre gustos, ¿sí? Y también vamos a preguntar ahora, ¿sí? Fíjense con qué podemos preguntar. Aquí les hice una flechita y tenemos do y does. Tenemos dos maneras de preguntar, una con do y la otra con does. Para formular una pregunta en el orden de las palabras es el siguiente, no nos olvidemos. Para hacer una pregunta, vamos a colocar primero un auxiliar. Recuerden, auxiliar era don't y doesn't. Pero para pregunta vamos a utilizar un auxiliar interrogativo, do y doesn't. Estos dos auxiliares vamos a utilizar para preguntar, según nuestro sujeto. Y después va a ir el verbo en infinitivo. Entonces, el orden correcto de la pregunta es auxiliar, auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Cuándo utilizamos el das? Usamos el auxiliar das si el sujeto es la tercera persona del singular, o sea, he o she o it. ¿Sí? Vamos a preguntar con das si el sujeto es she, si el sujeto es he o it. Para el resto de los pronombres, por ejemplo, I, you, we y they, yo, tú, nosotros y ellos, vamos a usar el auxiliar do para preguntar. ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Do you work in the morning? Preguntamos con do porque ¿a quién le pregunto? A ti. You. You. Y usábamos you ¿con qué auxiliar? Con do. Entonces empezamos. Do you work in the morning? ¿Trabajas en la mañana? Podemos contestar, yes, I do. O no, no, I don't. Yes. Si es afirmativa, yes, I do. Si es negativa, no, I don't. Respuesta corta. Ahora, yo quiero preguntar algo sobre your sister. Your sister. Tu hermana. Tu hermana. Hace referencia a she. Y si quiero preguntar sobre she, ¿con qué pregunto? Con el auxiliar does. Entonces está bien. Comenzamos. Does your sister study at a university? Does your sister study at a university? ¿Tu hermana estudia en la universidad? Yes or no? Yes, she does. No, she doesn't. Afirmativa o negativa. ¿Sí? Contestamos. Preguntamos con do, preguntamos con does. Preguntamos con do cuando el sujeto es you, we y they. Preguntamos con does cuando el sujeto es he, she o it. Seguido todo después del sujeto, work y study. ¿Qué sería eso? Verbo infinitivo. No nos olvidemos. Auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo. Muy bien. Aquí podemos ver de nuevo en este cuadrito. ¿Sí? Auxiliar primero, do or does. Sujetos, casi todos los sujetos son utilizados con do, menos he, she, it, que van con el auxiliar does. Does he, does she, does it y el verbo en infinitivo. Como por ejemplo aquí está live. Vamos a ver algunos ejemplos. Do you live in Argentina? ¿Tú vives en Argentina? ¿Mm? Puedo contestar, yes, I do.
No, I don't. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Yes, I do. O si no, no, I don't. Vamos a preguntar aquí. Does he like sushi? ¿A él le gusta el sushi? Supongamos que estamos hablando de alguien, sí, de un varón. Y le preguntamos, ¿a él le gusta el sushi? Puede ser, yes, he does. Sí, a él le gusta. O no, he doesn't. No, no le gusta. ¿Ok? Una última ejemplo aquí. Does the shopping open on Sundays? Quiere preguntar aquí, ¿el shopping abre los domingos? ¿Mm? Fíjense ustedes que el do y el das como que no tienen traducción, ¿no? Bueno, por eso son auxiliares. Aquí no son verbos, aquí son auxiliares. No se traducen, pero tienen una función de indicarnos en qué tiempo verbal en inglés estamos hablando. Es muy importante reconocer eso, ¿sí? Ok. Ahí puse otros ejemplos. Como yo les decía, les puedo preguntar, ¿do you live in Salta? Yes, I do. ¿Do you live in Córdoba? No, I don't. Si es afirmativa, yes, I do. Si es negativa, no, I don't. Obviamente, me preguntan a ti, you. Pero si pregunto sobre Messi, por ejemplo, ¿does Messi live in Spain? Messi, ¿vive en España? Yes, he does. Sí, así es. Él vive en España. Does he live in Argentina? ¿Él vive en Argentina? No, he doesn't. ¿Ven? Algo permanente que él tiene. No vive aquí, vive allá, en España. ¿Sí? Bueno, chicos, ese sería el modo interrogativo. ¿Sí? Acá tenemos las distintas formas de cómo responder a cada preguntita que hacemos. Por ejemplo, ya vimos con you, ¿sí? Acá tenemos does he o she o it live. Podemos contestar yes, he does, como pasó aquí con Messi. O si es una chica, yes, she does. Y si es una cosa, yes, it does. Y si es negativa, no, he doesn't. O si es ella, no, she doesn't. ¿Sí? Si preguntamos con we, aquí, do you live in Córdoba? Por ejemplo, nosotros vivimos en Córdoba. Yes, you do. O no, you don't. ¿Sí? Y así. Si preguntamos sobre ellos, do they live, no sé, in Colombia? Yes, they do. Sí, ellos viven ahí. O no, they don't. No, no viven ahí. Bien. Para finalizar, una última aspecto para tener en cuenta. La función de los auxiliares. ¿Sí? Como les decía, el do y el das. Los auxiliares do y das sirven para negar y también para preguntar. Recordemos, para negar era don't. Para negar, doesn't. ¿Sí? Que se escribe doesn't, pero se dice doesn't. Carecen de significado, ¿ok? Carecen de significado. Sin embargo, apoyan y acompañan al verbo principal, no lo olviden. Si ustedes están tratando siempre de traducirlo al do o al das en la pregunta o en la negativa, pues no dice mucho, ¿sí? Solamente me dice el tiempo verbal. En la negativa solo va a indicar no, ¿sí? Do you want to go to the concert with me? Le pregunté a ti. La pregunta no la puedo comenzar con you, ¿sí? Va a comenzar con do o con das, según mi sujeto. Y mi sujeto es you, así que voy a utilizar do. Do you want to go to the concert with me? ¿Quieres venir al concierto conmigo? Ok, yes, I do. Sí, ok. O no, I don't, la respuesta. I don't want to talk about this anymore, le dice. Ya no quiero hablar de este tema, ¿sí? I don't. ¿Por qué uso don't para negar? Porque mi sujeto es yo. Y para negar usábamos don't con I, you, we y they. ¿Sí? Bueno, chicos. This is all for today. Esto es todo por hoy. See you next class. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.